El día de hoy les presentaremos lo que es la línea del tiempo de la historia de la bioética. Como integrantes tenemos a Armando Castillo Tecocoatzi, a Dana Sofía Ávila Morales, a Kira Kemi García López, Ariana Luz Palemón, Amparo Guadalupe Amezquita y yo, Miguel Ángel Cardoso Aguilar. A continuación les presentaremos lo que es la línea del tiempo de la historia de la bioética. Todo se remonta en el año 1750 a.C. con el Código de Hammurabi, el cual era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, que conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero, fue el definido con más claridad e influyó en las leyes de otras culturas como la medicina. En el año 470 a.C., Sócrates decía: las sociedades no confiaban en los médicos porque no podían hacerlos responsables de sus actos. En 460 a.C., la contribución esencial es la del griego Hipócrates, al que se le atribuye el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es un juramento público que pueden pronunciar los que se gradúan en la medicina ante los otros médicos y ante la comunidad. Su contenido es de carácter ético para orientar la práctica de su oficio. En el año 1401, en la época del Renacimiento, se habla sobre puntos importantes de la ética, los cuales eran la lógica, la ética y la nueva fundamentación. En el año 1754 se propuso una normativa ética, la cual es Percival's Medical Ethics. Es un documento fundamental en la historia de la ética médica, escrito por Richard Percival. Este texto es importante porque representa uno de los primeros intentos sistemáticos de abordar cuestiones éticas en la práctica médica de manera formal. Su contenido aborda una variedad de temas relacionados con la conducta profesional de médicos y cirujanos. Esto incluye la conducta ética hacia los pacientes, la confidencialidad y la relación entre médicos y colegas. Su trabajo se basa en principios morales y busca proporcionar directrices prácticas para los profesionales de la medicina. En el año 1847, la Asociación Médica Americana (AMA) adoptó su primer código de ética, conocido como el Código de Ética de la AMA. Este documento marcó un hito importante en la historia de la ética médica. Estableció directrices formales para la conducta profesional de los médicos. El Código de Ética de la Asociación Médica Americana es un conjunto de principios y directrices que orientan la conducta ética de los médicos en los Estados Unidos. Este código proporciona un marco para que los médicos actúen con integridad, respeto y profesionalismo en su práctica clínica. En el año 1927, Fritz Haar, un filósofo y teólogo alemán, conocido por ser uno de los pioneros en el campo de la bioética, su trabajo fue especialmente notable por haber introducido el término bioética en 1997 y por haber establecido principios que serían fundamentales para el desarrollo de la bioética moderna. En su artículo de 1927, titulado Bioética, un esbozo de la filosofía práctica, introdujo el término bioética. Este término fue utilizado para describir una ética ampliada que aborda las relaciones entre los seres humanos y los organismos vivos en general. En el año 1931, Albert Johnson fue un destacado filósofo y ético médico, conocido por su contribución significativa en el campo de la bioética. Es especialmente reconocido por su trabajo en la formulación de marcos conceptuales y en el desarrollo de la bioética clínica. Johnson ha sido una figura central en la aplicación de principios éticos en la práctica clínica, ayudando a estructurar el campo de la bioética clínica. Su trabajo ha influido en cómo se abordan las cuestiones éticas en el contexto de la atención médica diaria. Andrew Loopold publica un artículo sobre la ética de la conversación para el desarrollo de la ética ambiental, en el cual se centraba más en la conversación de la vida silvestre para la caza de manera sostenible. Fue un paso importante hacia la formulación de su ética de la tierra, como él la llamaba, que consolidó sus pensamientos en torno a la responsabilidad humana hacia el ambiente y que se completó en trabajos posteriores. En 1945 se crea la ONU. Fue establecida para promover la paz, la seguridad y la cooperación internacional con el objetivo de evitar futuros conflictos mundiales.
En 1947, el Código Internacional de Nuremberg establece el consentimiento informado como requisito para experimentos humanos. Este código es un conjunto de principios éticos que rige la investigación médica en humanos y establece que el consentimiento informado es un requisito esencial para cualquier experimento con seres humanos. En 1949 se da el Código Internacional de la Asociación Médica Mundial. Es un código médico mundial el cual establece principios éticos para que los médicos actúen en el mejor interés del paciente, mantengan altos estándares profesionales y contribuyan al bienestar de la sociedad, respetando siempre la dignidad y los derechos humanos del paciente. En 1964 se da el Código Internacional de Ginebra y Helsinki, el cual es una guía ética para investigaciones médicas que establece normas específicas para la ética de la investigación en humanos. Requiere que los estudios estén basados en experimentos previos en laboratorios, que los riesgos sean minimizados y los beneficios maximizados, y los participantes den su consentimiento informado. En 1968 se da la primera Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos y su objetivo fue evaluar los avances a la protección de los derechos humanos a nivel mundial. En 1970, Van Rensselaer introdujo el término bioética en un artículo publicado en la revista Perspective in Biologic and Medicine. Lo hizo para describir un campo interdisciplinario que busca integrar la biología con los principios éticos y morales, enfocándose en cómo las decisiones científicas y médicas afectan la vida humana y el medio ambiente. En 1971, la palabra bioética entró al vocabulario científico gracias a la publicación del libro de Van Rensselaer, Bioethics: Bridge to the Future. Definió la bioética como un campo interdisciplinario que integra la biología y la ética junto con los valores humanos para enfrentar los desafíos morales relacionados con la biomedicina y la biotecnología, buscando una armonía entre el progreso científico y los principios éticos. En ese mismo año de 1971 se da el primer centro de investigación de bioética. Andrew Hertzhelms impulsó la expansión de la bioética en el ambiente biomédico y fundó el Kennedy Institute of Ethics en Washington, D.C. Este instituto se convirtió en el primer centro dedicado a la investigación. En 1973 se crea el Código Internacional de la Asociación Americana de Hospitales. En este se definen los deberes de los médicos hacia pacientes, colegas, ellos mismos y la sociedad. 1974. El Decreto sobre Investigación Nacional se convirtió en ley el 12 de julio de 1974, dando lugar a la creación de la Comisión Nacional para la Protección de Investigación Biomédica y de Comportamiento. Uno de los objetivos de la comisión fue determinar los principios éticos básicos que deben de regir la investigación biomédica y el comportamiento que incluye a sujetos humanos y desarrollar las directrices a seguir para garantizar que la investigación se lleva a cabo de acuerdo a esos principios. En 1977, la Asociación Mundial de Psiquiatría aprobó la Declaración de Hawái, introduciendo parámetros y normas éticas para la práctica de la psiquiatría. Durante la Asamblea General de la Asociación Mundial de Psiquiatría en Viena, en junio de 1983, se aprobó la Declaración de Hawái II, en la cual se describen 10 puntos que, además de encuadrar el ejercicio de la profesión, tuvieron en cuenta los adelantos de la ciencia y los cambios sociales que se presentaban para dicho año. En 1976, el Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947 como producto del juicio de Nuremberg, en el que junto con la jerarquía nazi resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado, expresión de la autonomía del paciente. En 1978, Gianetti dice que la bioética es fundamentalmente ética normativa aplicada, sin excluir por sistemas a la ética descriptiva o el estudio científico de la moralidad y a la metaética o rama analítica de la ciencia filosófica.
La bioética ha sido definida por Reich en 1978 del siguiente modo: el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de salud, en tanto que dichas conductas es examinada a la luz de principios y valores humanos. En 1979, informe Belmont, su objetivo es promover un marco analítico para resolver los problemas éticos que se originen en la investigación con sujetos humanos. Esta declaración contiene una distinción entre investigación y práctica, una discusión de los 3 principios éticos básicos y observaciones sobre la aplicación de estos principios. En 1980 surgen escuelas médicas con cursos de bioética y se decretan las reglamentaciones Baby Doe y Baby Jane Doe como respuesta a casos problemáticos muy difundidos en la sociedad norteamericana. En 1982 se creó la Organización Mundial de la Salud. En 1983, Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. Los objetivos de la academia están claramente expresados en los estatutos y pueden resumirse así: estudia cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la medicina, evacúa las consultas que formulan los poderes públicos y dedica preferente atención a los problemas relacionados con la salud pública. En 1992, Marciano Vidal creó un libro llamado Bioética, Estudios de Bioética Racional. Esta obra ofrece una visión panorámica de los problemas éticos que plantea la ciencia y la investigación en torno al nacimiento, inseminación, fecundación in vitro, aborto, experimentación humana, trasplantes, eutanasia, manipulación cerebral, etc. También la Comisión Nacional de Bioética, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, y responde de definir las políticas nacionales que plantea esta disciplina. Sus objetivos son establecer políticas públicas en salud vinculadas con la temática bioética. En 1995 se crea la Academia Nacional Mexicana de Bioética, fundada por el maestro Dr. Manuel Velasco Suárez, quien desempeñó una invaluable labor en la difusión, enseñanza y práctica de la bioética en el territorio nacional. En 2003 se crea el Colegio de Bioética. En 2005, la UNESCO declara universal sobre bioética y derechos humanos. En el 2007, la ONU señalaba la importancia de la bioética en la investigación biotecnológica. En 2011 es inscrita en el RENIECIT, el cual es el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Este es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT, a través del cual identifica las instituciones, centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que lleva a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Después, en 2012, se crean convenios con la UNAM y con el CONACYT, los cuales establecen las bases y mecanismos que derivarán en el impulso de la bioética y la ética en la ciencia, tecnología e investigación. Después, en 2014, México es la sede de la 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética y del 12º Congreso Mundial de Bioética. Después, en 2015, hay un debate por el CRISPR-Cas9, que es la edición genética. Fue un proceso en el que se editó el genoma y pues fue básicamente un grupo de tecnologías que brindó a los científicos la habilidad de cambiar el ADN de un organismo, o sea, permitían agregar, quitar o alterar material genético en ciertos lugares del genoma, y pues ya se habían desarrollado varias ediciones y varios enfoques.
Esto creó mucha controversia porque mediante estos experimentos fue que se crearon, por así decirlo, 2 bebés genéticamente modificados en China. Ese mismo año fue también la consolidación de la Comisión Nacional de Bioética, que es la Conbioética, y se fortaleció su papel como órgano asesor en temas bioéticos. El objetivo de Conbioética es promover el conocimiento y la aplicación de la bioética en el ámbito científico, de la tecnología y de la salud, con una perspectiva social y global. Después, en 2017, se aumentó el interés en la bioética ambiental y la relación entre la salud humana y la salud planetaria. Esto quiere decir que se hizo hincapié en la importancia de que nosotros como humanos cuidemos el medio en el que estamos. Después, en 2018, hubo varios debates sobre la eutanasia y el suicidio asistido en diversos países. Y a pesar de que inicialmente fue rechazado por muchos, actualmente la eutanasia es legal y es vista como una práctica correcta en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Australia. Y igual ese mismo año la OMS publicó una Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la cual fue publicada de manera homóloga con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Y a esta declaración se le unieron 191 países. En 2020, la bioética se convirtió en un campo crucial para abordar los dilemas morales y éticos que surgieron ante la crisis sanitaria. La pandemia presentó una serie de desafíos que pusieron a prueba los principios bioéticos tradicionales y requirieron nuevas consideraciones y enfoques, desde la priorización de recursos, equidad en el acceso a la atención, impacto en la salud mental, derechos y libertades. Es decir, abordó una serie de desafíos complejos, resaltando la necesidad de un enfoque ético en la toma de decisiones para asegurar una respuesta equitativa. En 2021, la bioética continuó con un papel fundamental en la respuesta a la pandemia, abordando cuestiones emergentes y complejas que surgieron a medida que la situación evolucionaba, como distribución de vacunas, justicia social, variantes del virus y respuesta, desinformación y confianza pública, pruebas, tratamientos, cuidados paliativos y decisiones de fin de vida. La bioética continúa abordando desafíos centrándose en la equidad, la autonomía, la adaptación a nuevas realidades. En 2021, la vacunación involucra dimensiones éticas, desde el desarrollo y distribución hasta la aceptación y administración de las vacunas. Enfatiza la importancia del consentimiento informado en los ensayos clínicos, la transparencia, seguridad, la distribución, acceso equitativo, autonomía, información y desinformación. Asegura que las decisiones sobre las vacunas sean tomadas de manera que respeten los principios de justicia, autonomía, beneficien mientras se busca el bien común y se protege la salud pública. En 2022, varios convenios y documentos importantes relacionados con la bioética se destacaron a nivel internacional y nacional. Estos reflejan un enfoque en temas emergentes y la adaptación a los nuevos desafíos, en un contexto de evolución, los que destacan directrices internacionales de bioética de la UNESCO, Declaración de las Naciones Unidas sobre la bioética en la investigación genética, recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, iniciativas sobre la bioética ambiental. Estos convenios y documentos reflejan una creciente conciencia y adaptación a los desafíos éticos emergentes en el ámbito de la biomedicina, la biotecnología, en un mundo de constante cambio. En 2022, la bioética se enfrenta a importantes cuestiones relacionadas con la edición genética, abordando la necesidad de una regulación cuidadosa, el respeto por la dignidad humana, la justicia social y la transparencia en la investigación. Estas discusiones reflejan la complejidad y la importancia de abordar los desafíos. En 2023,
intersección entre bioética e inteligencia artificial se convirtió en un campo de gran relevancia y debate, debido al avance acelerado de la inteligencia artificial en diversas áreas, incluida la salud, la biomedicina, la investigación científica. Los desafíos éticos emergentes en el uso de la inteligencia artificial plantearon importantes cuestiones sobre la privacidad, la equidad, la autonomía y sobre todo la responsabilidad. La neuroética explora las implicaciones éticas, legales, sociales de los avances en la neurociencia. Se ocupa de cómo los descubrimientos y las tecnologías relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso afectan la comprensión y la práctica de la ética en varios contextos, incluyendo la medicina, la psicología, la filosofía. A medida que la neurociencia avanza, la neuroética se vuelve cada vez más relevante para abordar una serie de cuestiones cruciales. En 2024, la bioética continúa siendo un campo dinámico y relevante, abordando una serie de nuevos desafíos y temas emergentes en el contexto de avances científicos y tecnológicos, así como cambios sociales y políticos. Los que más destacan son los avances en genética, inteligencia artificial, bioética ambiental y sostenibilidad, salud global, equidad, derechos, consentimiento informado, ética en la investigación biomédica, tecnologías emergentes y éticas. Después de haber realizado la línea del tiempo, podemos concluir que la bioética ha recorrido un largo camino desde sus inicios, adaptándose a los cambios en la ciencia, la tecnología y la sociedad. A medida que enfrentamos nuevos desafíos y oportunidades en el campo de la biomedicina y las tecnologías emergentes, la bioética sigue siendo un pilar crucial para guiar la práctica y la investigación, de manera que se respeten los principios fundamentales de dignidad, justicia y responsabilidad. Su evolución refleja un compromiso continuo con la protección de los derechos humanos y la promoción del bienestar en un mundo de constante cambio.